Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Me llamo Luis Sánchez, soy astrólogo personal, astrólogo de consultas individuales y astrólogo de la mundial, astrología mundana, que es como se llama. Acabas de entrar en mi nuevo canal de astrología para YouTube, Astroeras, lo he llamado igual que esta página web que tienes delante, astroeras.com. Y en este primer vídeo te voy a contar los eventos críticos globales que he ido localizando y creo que van a ocurrir con prácticamente total seguridad entre 2025 y 2029. Al principio del vídeo te he preguntado ¿qué tal estás? No sé si estás bien, si estás mal. Te puedo pillar en el metro, en el sofá de tu casa. Tampoco sé cuándo vas a ver el contenido de este vídeo. A lo mejor lo ves antes de los eventos críticos globales que tenemos este año, o a lo mejor lo ves en 2026, 2027. Lo que sí sé con prácticamente total certeza es que este año 2025, el 12 de mayo, no vas a tener electricidad. No vas a tener electricidad tú, ni va a tener electricidad nadie. Porque se repite, según la astrología precesional que practico, el ciclo de repetición de la llamarada solar Miyake del 774 después de Cristo, y la carga electromagnética nos golpea aquí en el planeta. Esto sucede el 12 de mayo, lo he calculado, como te he dicho, utilizando astrología precesional. La duración del corte de luz de este apagón la he calculado utilizando astrología estadística, la explicaré en otros vídeos. Así que durante 2 semanas, del 12 de mayo al 27 de mayo, no tendremos prácticamente nadie electricidad en todo el planeta. No sé si los grupos electrógenos que funcionan con gasolina o los sistemas fotovoltaicos de casas también se verán afectados porque esta carga electromagnética tan potente a lo mejor quema los cableados y los alternadores de estos grupos. Por supuesto, es la NASA la que nos avisa del impacto, avisa a los gobiernos y estos obligan a cerrar las centrales eléctricas, hidráulicas, nucleares de todos los países del planeta. Y aquí con este evento, con este apagón de 2 semanas por llamarada solar, es cuando se produce un siguiente evento crítico global, el de las migraciones. Es un tema que he desarrollado en esta web. Tengo una sección con más de 40 y pico hojas escritas acerca de las migraciones, pero al punto de las migraciones llegaremos en un ratito. Vamos a seguir concentrados en el principal evento crítico del año, que es este apagón de 2 semanas. En 2020 di con una técnica astrológica predictiva completamente desconocida, astrología precesional. Es con la que calculo los ciclos de repetición de fenómenos naturales y de muchas otras cosas. Y es cuando empecé con esta web, 2020. Ya llevo 5 años, trabajo para entender esta técnica predictiva. La he presentado en congresos nacionales, los tienes aquí. En el Congreso Nacional Español, Congreso Ibérico, en 2023, también en México, en el Congreso Cosmobiológico, en 2023. He escrito un libro, también lo tienes aquí, en el que hablo de esta técnica predictiva. Y ahora, en 2025, en el próximo Congreso Nacional Español, Congreso Ibérico, que se celebra en Madrid en junio, voy a dar una ponencia sobre la precesional aplicada a fenómenos naturales. Ahí te lo dejo caer. Esta información que te estoy dando del apagón que tenemos de 2 semanas, la llevo dando desde hace 4 o 5 años. Está en este libro que te he dicho, escrito en 2021, aparece
la fecha de 12 de mayo de 2025 en las conferencias. Por supuesto, es una información que doy a mis consultantes y también en mis grupos de redes privados. Así que es ahora cuando la estás recibiendo tú. Hay mucho de lo que hablar acerca de este apagón de 2 semanas, como te puedes imaginar. Me ha dado para calcular que aproximadamente entre el 5 y el 7 de junio volveremos a una mínima normalidad en las ciudades. Fijaros qué causal, qué sincrónico las fechas en las que se da esta llamarada solar, este apagón de 2 semanas. Tenemos a Neptuno ya en Aries, es decir, Neptuno siendo fenómenos naturales, en Aries, en fuego, siendo Aries las energías que utilizamos para mantener nuestra civilización en movimiento. Y cuando acaba la llamarada solar y cuando acaba el apagón, cerca del 27 de mayo, también Saturno estará en Aries, indicando, por supuesto, que Saturno, que son las estructuras capricornianas de toda índole, gobiernos, fábricas, todo lo que es capricorniano, estará ya incendiado. Es muy sincrónico. Se da apenas un mes y medio antes de la entrada de Urano en Géminis, una entrada que va a suponer la división del mundo en dos, una división que se va a ver en lo militar, en el enfrentamiento global, como una tercera guerra mundial, una extraña tercera guerra mundial, por supuesto. De esto estamos hablando todos los astrólogos del planeta desde hace tiempo, como el trígono menor de los transpersonales más Saturno en el cielo, y nos van a recordar a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Urano en Géminis no va a ser solamente el enfrentamiento entre unos países y otros, también es una división clara del mundo en dos. El evento del apagón va a hacer que la gente se polarice de un lado o de otro. Esto ya pasó en la anterior vez que Urano estuvo en Géminis, a partir de 1942, la última vez, y vimos como el mundo se fraccionó en dos. Pues vuelve a suceder lo mismo. En esta ocasión, que es diferente, siempre son diferentes los resultados de aspectos planetarios según vamos avanzando en el tiempo, nunca son iguales. Veremos cómo el mundo, las personas se dividen en dos grupos: los que no quieren volver al sistema anterior y los que, por supuesto, quieren permanecer en el sistema que teníamos antes. La fecha del apagón, del 12 de mayo al 27 de mayo, nos recuerda muchas cosas. Coincide exactamente con los yugas, la técnica predictiva más antigua de la humanidad, en la que siempre se avisa que siempre que hay un cambio de yuga a otro, va acompañado de fenómenos naturales brutales. Desde la India nos están avisando de que el Kali Yuga ascendente acaba ahora, entre 2025 y 2026, así que coincide perfectamente con la astrología de ciclos y tránsitos planetarios, y coincide también, por supuesto, con otro evento que tuvimos en 2020, lo recordamos todos, la pandemia, un evento que se transmitía a través del aire. En 2020 empezamos con los ciclos de conjunciones entre Saturno y Júpiter en el elemento de aire. Abandonamos el elemento de tierra en el que llevábamos 200 años. Y nuevamente este evento
que viene del cielo, por supuesto. No puede ser más acuariano, no puede ser más uraniano, ya que Acuario es el aire. Igual que el COVID, se va a transmitir a través del aire. Vamos a ver las famosas auroras boreales que se mueven por el aire y la carga electromagnética que se mantiene en suspensión en el aire. Así que este evento y el del COVID pondrían un claro comienzo en estas conjunciones de Saturno y Júpiter en aire, indicándonos por dónde viene el camino. Va a ser un giro marcadísimo para todos nosotros, porque vamos a dejar de mirar al suelo, a la tierra, y vamos a empezar a mirar al aire. Abandonar la obsesividad del mundo capricorniano, el mundo de la Tierra, en el que llevamos sumidos 200 años por las conjunciones de Saturno y Júpiter, nos recuerda perfectamente cómo Plutón ha salido de Capricornio y ha ingresado ya finalmente en Acuario. Coincide plenamente con lo que estamos viendo hoy en día, el enfrentamiento capricorniano que se está dando en Estados Unidos. No es otra cosa que la caída de los sistemas capricornianos. El presidente de Estados Unidos accedió a la presidencia, no lo olvidemos, con Plutón en Capricornio. Así que no nos dejemos engañar. Un capricorniano enfrentándose a los sistemas capricornianos es hablar de lo capricorniano y su caída, que es precisamente lo que hace Plutón cuando abandona un signo. Plutón empodera el signo en el que está, y cuando abandona el signo, este signo se cae o se descompone. Ahora veremos el ascenso de Plutón en Acuario, que es Plutón empoderando a las tecnologías y Plutón empoderando a la comunicación. Tendremos que esperar 19 largos años para ver la caída de todo aquello que no nos guste de este nuevo sistema de lo tecnológico. Ni que decir tiene que lo militar, las personas que nos van a ayudar a salir de esta situación de caos, lo representa Marte. Marte es el regente de Aries y Neptuno y Saturno entran en Aries. Así que creo que mientras Saturno esté en Aries, que son los gobiernos y las estructuras que nos mandan, veremos cómo lo militar cobra muchísima importancia. Este apagón también se da en unas fechas muy importantes. Llevamos desde el año pasado, desde agosto, viendo la cuadratura de Júpiter y Saturno en el cielo. Hay que recordar que Júpiter y Saturno son los dos planetas encargados de establecer civilizaciones. Saturno construye, estructura, y Júpiter valida, Júpiter aprueba. Son los dos planetas que se consideran como los que dan forma a las civilizaciones. Y hemos tenido esta cuadratura en agosto, la hemos vuelto a tener retrogradando en diciembre, así que coincide perfectamente con esta fecha de final de abril y desarrollo de mayo, en el que vamos a tener este apagón de electricidad. La cuadratura Júpiter-Saturno nos va a recordar a esa rotura, a ese conflicto en la civilización. Nos va a recordar cómo lo que es válido confronta aquello que se ha construido y viceversa. También tenemos en el aire la oposición Marte-Plutón, que se hace una oposición plena finalizando abril, así que a lo largo de mayo, cuando se da este evento de apagón de 2 semanas, todavía está muy activa
la oposición, y va a darnos esa imagen de Marte, lo militar, enfrentado a Plutón, a los gobiernos, a aquellos que dirigen el poder. Y no va a ser solamente un simbolismo de un giro en la civilización por pérdida de electricidad. Vamos a ver apenas unas semanas antes el inicio de guerra civil en Estados Unidos. Es una toma de lo militar. Va a llevar prácticamente 2 años para que Estados Unidos logre volver a ser activo a nivel geopolítico. He calculado que más o menos para 2027, final del 26, volveremos a tenerles actuando en el planeta. Pero hasta entonces van a estar resolviendo sus problemas internos. Voy a desarrollar un vídeo sobre la guerra civil en Estados Unidos que enseñaré más adelante. Estamos todos los astrólogos, sobre todo los norteamericanos, las astrólogas norteamericanas, hablando de la posibilidad de que Trump fallezca. Está muy avisado en su carta natal que está bajo amenaza de muerte. Y me da la sensación, por mis cálculos, que esto no solo es así, sino que va a suceder. Creo que las fechas van a estar cercanas al 20 de abril. Lo desarrollaré, ya te he dicho, en un vídeo, con muchísimo más análisis. Cómo se da que su vicepresidente, J.D. Vance, tiene el ascendente prácticamente en el mismo lugar que Trump, apenas separado 3 grados. Así que estamos hablando de que sus puntos delicados de la carta, las cúspides en la casa 8 y la casa 6, y la cúspide de la 6 amenazada por Marte, encima de la cúspide de la 12, puede que acaben con sus vidas en el mismo momento. Tendría todo el sentido, aunque me da la sensación, por lo que he visto de sus cartas, que Trump acaba en el hospital convaleciente e incapacitado, mientras que Vance se muere. Te había dicho hace un rato que Trump ganó las elecciones con Plutón en Capricornio, pero subió a la presidencia con Plutón en Acuario. Y me apetecía especificarte un poco más este tema. Ya pasó en 2007-2008, es un tema muy poco hablado, como todo lo que es importante, nada sale a la luz. Y es que hasta entonces el poder lo tenían los bancos centrales, eran los que decidían el valor del dinero, tipos de interés, y a partir de ahí fueron los países los que se hicieron con un total control económico. Esto no se habla mucho, esto permanece en el anonimato, y no es otra cosa que Capricornio comiéndose a sí mismo, Capricornio devorándose el poder de los países, los gobiernos, es Capricornio. Los bancos centrales también son sistemas capricornianos, así que fue como esas plantas que crecen sin parar y que en cierto momento se enredan unas con otras y se ahogan, algo muy parecido. Pues nuevamente vuelve a suceder lo mismo. Esto que estamos viendo de Trump aliándose con las tecnológicas no es otra cosa que lo capricorniano con lo capricorniano. Las tecnológicas son sistemas altamente jerárquicos, altamente capricornianos. Uno tiene el poder y el resto están por debajo. Así que todavía no vamos a ver la total caída de lo capricorniano. Vamos a ver el ascenso de las tecnológicas, pero en realidad estamos viendo cómo se pasa el poder, lo capricorniano, uno a otro. Lo que vamos a ver con las 2 semanas de apagón es como después las tecnologías se declaran salvadoras,
Es por eso por lo que vamos a tener 19 años de Plutón en Acuario. Las tecnologías que ya son muy necesarias, a las que nos hemos acostumbrado, van a erguirse como salvadoras, como mesías redentores. Así que tendremos que esperar muchos años para ver la verdadera caída de lo capricorniano. Te estaba dando algunas pistas acerca de lo que va a ocurrir un mes antes del apagón de 2 semanas. En realidad toda esta información ya la tienes en la web. Es una web con más de 700 hojas explicativas, con más de 200 cartas natales de países subidas para explicar todos los movimientos geopolíticos. Así que creo que va a ser más entretenido, sin lugar a dudas, que me desplace por la web y te enseñe contenido. Y volvamos al tema de la llamarada solar. He descendido por la web. Aquí estáis viendo 8 secciones. Cada una de ellas toca temas diferentes. Creo que tenéis muchísima información para leer. Siempre pensé que era mucho más bonito que los seres humanos pudieran leer astrología y todos entender los motivos por los cuales vamos a tener en los próximos 4 años todos estos conflictos. Así que los he escrito y creo que puedes disfrutar mucho leyéndolos. Estamos viendo aquí diferentes secciones, como por ejemplo el del ordenamiento del tiempo, en el que explico cómo uso la técnica de la precesional. Tenemos la sección de fenómenos naturales según lo precesional. Aquí vais a encontrar toda la información de llamaradas solares, cómo se asocian entre ellas, de ciclos de precesional para terremotos, para volcanes. Ya os voy diciendo que entre octubre y noviembre de este año 2025, debido a la llamarada solar, luego te enseñaré un gráfico para que lo entiendas, debido a esta llamarada solar el núcleo de la Tierra queda afectado. Así que 4 o 5 meses después se activan, he localizado hasta 14 volcanes en la zona de Japón, Filipinas e Indonesia. Y estos volcanes empiezan a soltar ceniza, empiezan a tapar el cielo. Es una pequeña glaciación. He desarrollado una subsección que se llama así, la encontrarás aquí en esta sección. Pequeñas glaciaciones. Están asociadas por la precesional perfectamente a los 2 periodos de sequía que tuvimos en el 2200 y algo antes de Cristo, y que fueron los que se cargaron las civilizaciones de aquel momento, la civilización aquea, la civilización del Indo y la civilización egipcia. Así que para mí es claro, es evidente. Se puede explicar a través de la astrología precesional cómo el periodo de sequía que tenemos ahora corresponde exactamente por ciclos de suberas con el que se dio en el 2200 y pico antes de Cristo. Estos volcanes que se activan en la zona de Asia-Pacífico, hasta 14 de ellos cumplen ciclo, y como te decía, van a llenar el cielo de cenizas, y tendremos en 2027 y 2028 la temperatura del planeta por debajo, según he calculado, por debajo del 10-15 grados de lo que es normal. Vamos a tener un periodo de glaciación espantoso. Creo que este evento, aunque se da en octubre-noviembre, estas activaciones de volcanes, octubre-noviembre de este año, hasta 2027 y 28 no vamos a ver los resultados reales, funcionan así. Así que lo meto como evento crítico global para esos periodos y no lo meto en el de este año. Me he ido a la sección de el ordenamiento del tiempo y a eventos históricos. Este es un gráfico que os quiero enseñar. He cogido todos los eventos geológicos de la última glaciación,
los puedes encontrar en Google. Los he cogido todos y he establecido una línea de tiempo. Es la barra horizontal que ves debajo, dividida en patrones de 2506 años, que son exactamente 14 suberas. Es una medida, una de las unidades de medida de la precesional. Y podéis ver cómo todos los eventos, esos nombrecitos que veis, son los nombres que los geólogos le han dado a periodos de la última glaciación porque hubo un evento climático. Así que podéis ver cómo todos ellos caen exactamente en el mínimo de estas frecuencias de suberas, de patrones de suberas. Es una de las maneras de demostrar que la precesional y esta técnica, utilizando la precesional, es la que funciona para detectar eventos climáticos como los que os he hablado anteriormente, de los volcanes. Aquí podéis ver algo sorprendente. Es cómo coinciden todos estos periodos que asignaron los geólogos con el cambio de yugas. Ya os había dicho al principio del vídeo que en los cambios de yugas se producen fenómenos naturales. Así que aquí vemos cómo se asocian en el mismo punto, con el mismo nombre que los geólogos han dado a estos cambios climáticos. Y aquí aparecen estas dos cosas, que no son otra cosa que las dos llamaradas solares más potentes que se han podido registrar. Así que veis cómo caen también en los mínimos de estas curvas de frecuencia, indicando que son activadores. Son grandes activadores, y más las dos más potentes que hemos encontrado. Son activadores y afectan al núcleo de la Tierra. Han producido cambios de clima, y los vemos aquí representados junto a todos los otros nombres de cambios de clima que asignaron los geólogos. Te vuelvo a traer a esta parte de la web. Quiero brevemente enseñártela hasta llegar a llamaradas solares, así que vamos a ir descendiendo. Aquí tenéis los conflictos de guerras que hay abiertos hoy en día, el conflicto de Rusia y Ucrania. También tienes el conflicto de Israel e Irán. Todas estas secciones están muy desarrolladas, tienen 30 40 hojas de descripciones y explicaciones. También puedes ver un conflicto China-Taiwán. Por supuesto lo va a haber, es inevitable. Está marcadísimo, otra sección con más de 40 hojas explicativas. Puedes ver también otras 3 secciones, momentos convulsos, ahora en 2025, una sección para caída USA, caída de un imperio, y otra sección de llamaradas solares y migraciones. Si te parece bien, vamos a seguir descendiendo y vamos a ir a la parte que quería ir, esta. Aquí tienes señalados desarrollo del tiempo, los eventos críticos globales 2024-2028. El primer conflicto que aparece es el conflicto Irán e Israel. Está vigente ahora mismo. Es un conflicto que no tiene final. No es que un país vaya a ganar al otro. Tienes que entender el periodo que se nos viene encima de 4 años para entender que cada país va a sufrir una transformación interna. Cada país va a sufrir las consecuencias de todo lo que se nos viene, de todos estos fenómenos naturales. Así que este conflicto de estos dos países enfrentados, separados territorialmente, no tienen un final. Por supuesto, están señaladísimas los aspectos a sus plutones y lunas natales. En ambos países se les ataca, hay aspectos planetarios que atacan estos dos planetas, la Luna y Plutón, que son tal vez los dos más sensibles, tanto en una carta personal como en la carta de un país. Así que ambos países sufren una profunda transformación en los próximos años.
por supuesto lo tienes desarrollado en la sección de Irán e Israel. Aquí tienes este pequeño resumen de las elecciones USA. Si se levanta la carta de eclipse de marzo, cualquiera de los dos, el del Sol o el de la Luna, en el del Sol vamos a ver 7 planetas entrando en la casa 4, tocando la cúspide de la casa 4, posiblemente el punto más delicado de una carta natal, simbolizando una segregación territorial, todos esos problemas internos que va a tener el país. Por supuesto van a tener una guerra civil, está marcadísimo, no solo porque repita Neptuno en Aries las mismas energías que se expresaron en su primera guerra civil, que también se inició apenas un día o dos de la entrada de Neptuno en Aries, sino que la carta natal USA tiene el retorno de Plutón sobre su Plutón, el retorno de Urano sobre su Urano, dos retornos que siempre dan guerras, tanto exteriores como internas, y que señalan, por supuesto, la transformación del país, ese Plutón retornando a su Plutón natal. Las energías de esta guerra civil se detonan mayormente a final de marzo y a lo largo de abril. Se ve muy claramente cómo la oposición de Marte y Plutón en el cielo acaba detonando. Por supuesto estará el momento cumbre, será cuando Marte vuelva a entrar en Leo, ha retrogradado, estaba ahí antes. Por supuesto, en la casa 6, la casa de lo militar, estará Urano, que son las tecnologías, pero también son las armas, armas nucleares, armas tecnológicas. Así que tenemos eso en la casa del servicio, la casa 6. Así que durante el periodo enero-abril vamos a ver cómo se desarrollan todos estos temas internos en Estados Unidos, que ya estás viendo lo que está pasando. Este vídeo lo grabo el 21 de enero del 2025. Ya estás viendo cómo están las cosas ahí, cómo un sistema capricorniano se está intentando comer a otro sistema capricorniano, el anterior, y por supuesto todo esto va a saltar por los aires. Aquí te marco el colapso económico-social global. Va a ser una caída, posiblemente la caída económica más fuerte que hayamos visto jamás, superior a la de Wall Street. En precesional, estos dos momentos en el tiempo están asociados. La caída de Wall Street en 1929, con este momento de años del 2020 al 2026, están, ya te digo, asociados por la precesional. Lo he explicado anteriormente, lo tienes muy desarrollado en esta web. Así que lo que vamos a ver de enero a abril es esta caída económica, posiblemente por la deuda pública, por los demócratas no negociando con los republicanos un acuerdo de deuda pública. Va a ser el intento de los demócratas de dejar caer a Trump, dejar caer la economía, hacer todo lo que sea posible para que sus planes no salgan bien. Y por supuesto esto va a tener un rebote en el mundo. Vamos a ver en Europa un colapso total. Desde aquí dedico unas palabras a todos los opinadores económicos de los gobiernos, de los bancos, que hablan de productos interiores brutos subiendo, de inflación controlada. Bueno, pues ya te voy avisando que se viene una recesión galopante, se van a perder muchísimos puestos de trabajo. Estas energías se desarrollan sobre todo finalizando marzo y durante abril, pero vamos a ver ya cómo la Unión Europea responde cambiando proyectos. Va a ser una rotura entre Estados Unidos y la Unión Europea que va a producir que Europa tenga que hacer reajustes. Y por supuesto en Europa también tenemos una deuda pública cada país desproporcionada. Todo esto colapsa en este momento en el que te digo, en abril.
pero ya si le incluyes el evento del mes siguiente, este que te voy a señalar, un evento que paraliza el mundo, que dura lo suficiente como para estropear todo producto alimenticio acumulado en cámaras frigoríficas, como el cableado eléctrico de muchísimos países se funde, y cómo produce unos niveles de inflación que no habremos visto jamás. Por supuesto, entre abril y mayo tenemos la entrada de los nodos en el eje Virgo-Piscis. Hay muchísimos aspectos astrológicos que indican caída de recesión, crisis económica. El eje Piscis-Virgo para los nodos es el de los trabajadores. Todo esto lo puedes leer en esta web. Quería comentarlo así por encima. Y añadir que si vemos una guerra civil en Estados Unidos, el mayor productor de productos del mundo, también a nivel energético y de alimentación, veremos cómo toda su producción se para. Y si sucede esto, podemos llegar a unos niveles de inflación que no hayamos jamás ni pensado. Hay varias cosas que quiero comentar antes de seguir bajando a otros eventos. La llamarada solar del 12 de mayo al 27 de mayo lo paraliza todo, y no es hasta el 7 de junio aproximadamente cuando se retoma un mínimo de normalidad, lo he dicho anteriormente. Aquí hay un problema añadido, un problema en las islas que tenemos en España, islas como las Canarias, como las Baleares. Voy a coger el ejemplo de Ibiza, un sitio donde estuve viviendo 12 años. El libro este que te he comentado lo escribí ahí, son las aventuras de un astrólogo atrapado en una montañita en esa isla durante 8 largos años. Esta isla y otras tienen un problema añadido, un problema de agua y de comida. Sé que los puntos de agua de la isla son perforadas, hechas a 80, 100, 120, 150 metros de profundidad. Ya el agua no se saca como se sacaba anteriormente con cubo, como lo hacían los abuelos. De hecho, pienso que volveremos a lo mismo en esta vuelta al campo que vamos a tener. Te voy a señalar la vuelta al campo en un ratito, está indicada más abajo. Así que en estas islas el problema puede ser bastante mayor, un problema de falta de alimento y falta de agua. Y quería remarcarlo, me parece fundamental, porque los sistemas de comercio con la costa van a estar paralizados muchísimas semanas. Eso quiere decir que no solo los supermercados van a estar vacíos, quiere decir que no va a llegar producto de fuera. No hay un sistema en estas pequeñas islas de almacenes de comida que dirijan lo militar, así que el problema puede ser muy grave y quería llamar la atención en este momento. Si te parece bien, vamos a seguir descendiendo y nos vamos a situar aquí. Te he marcado la llamarada solar, que se produce en mayo, así que vamos a hablar de los siguientes meses. Quisiera saltar a este momento convulsos 2025, Asia y Francia. El evento de la llamarada solar hace cosas como que China ataque Taiwán. Hay muchos países que van a aprovechar este momento convulso de caos para hacer movimientos geopolíticos que no habían hecho anteriormente. Te voy a marcar también la caída de Taiwán, porque está asociada a estos momentos convulsos de 2025 en Francia y en Asia. Y el movimiento de toma de Taiwán por parte de China se produce desde junio hasta febrero del 26. Tenéis otra sección de más de 30 hojas explicando este movimiento. Así que imaginaros lo que pasa en Asia. Asia se vuelve un sitio
en el que se dan movimientos absolutamente inesperados. Cuando digo movimientos inesperados, también estoy hablando de migraciones masivas. Imagínate lo que puede hacer una llamarada solar quemando cableado en países asiáticos con sistemas eléctricos muy débiles, muy poco protegidos. Imagínate un movimiento de migración masivo, es lo que he estado viendo yo. He desarrollado una sección, la tienes indicada un poco más abajo, ahí lo ves, migraciones masivas, en el que explico, levantando por supuesto cartas natales de 30 países, como los puntos de las cúspides 3 y 9 y 4 y 9, que son indicativos de gente agolpada en la frontera, migraciones, entradas dentro del país, salidas fuera del país. Está marcadísimo, una sección muy interesante. Así que cuando hablo de movimientos convulsos en Asia, me refiero a que, como te puedes imaginar, aquello es un caos y China aprovecha para tomar posiciones militares. También Rusia hace ese mismo movimiento, lo voy a indicar aquí con la caída de Ucrania. Una caída que está señalada para este año, 2025, si acaso unos meses más en 2026. Rusia coge Ucrania, está señaladísima en la carta natal de Ucrania y en la de Rusia. Luego viene la caída de Rusia, de eso hablaremos más adelante. Y quería llevaros la atención a Europa. Imaginaros cómo se encuentra Europa, un sistema económico que carece de petróleo. Si Estados Unidos ha estado paralizado, parte del petróleo del mundo ha quedado paralizado, lo mismo con el gas. Así que el movimiento de Europa será hacer lo que pueda. Va a verse, por un lado, sometido a todos los movimientos migratorios que vienen desde Asia, desde abajo a movimientos migratorios que vienen desde África, un movimiento que no se sospecha, por supuesto, y que hará que Europa se tambalee. En ese tambalearse he logrado encontrar una carta natal, la carta natal de Francia para el 14 de julio de este 2025, y mucho me temo que hay un evento de explosión o de atentado brutal, porque es una carta natal prácticamente idéntica a la del día de la toma de la Bastilla, un día violento de caída del rey, de caída, de toma de edificios. Así que estos dos movimientos los he marcado aquí en momentos convulsos. He abierto una sección para explicarlo, por supuesto. Así trabajamos en astrología. Cuando hay una carta natal del pasado de un momento muy violento, con las energías muy claras, y se produce de vuelta, es decir, levantas la carta natal de un país y estás comparando esas dos cartas y ves que son prácticamente idénticas, entonces se puede decir que se dan las mismas energías. Así que yo digo que se dan las mismas energías en París, posiblemente este 14 de julio del 2025, algún tipo de atentado muy violento. Lo he asociado a que apenas un mes antes, por supuesto, el mundo está en pleno desajuste. Rusia está atacando Ucrania, China está atacando Taiwán, algo pasa en París, así que ya lo aviso. Te quiero hablar ahora de esta pequeña glaciación que vamos a ver activarse entre octubre y noviembre. No voy a hablarte mucho acerca de este tema porque es parte de la ponencia que tengo en el Congreso Ibérico de este año, así que me voy a guardar información. Sí que la encajo aquí, en el otoño de 2025. Yo trabajo haciendo astrología preventiva, al menos a mí me gusta pensar que ese es mi trabajo. Me gusta pensar que se puede proteger a los demás, ya lo he dicho anteriormente. Así que toda la información está en esta web. Esta pequeña glaciación
es la que va a ser verdaderamente responsable de el cambio de civilización que tenemos. Y es lo que va a acabar de unir a los seres humanos a juntarnos y a protegernos. Va a cambiar la manera en que habíamos enfocado nuestra civilización, por supuesto. Nos va a hacer entender que los sistemas energéticos tienen que ser de los seres humanos. Es parte del proceso que vamos a ver en los próximos años, cómo los seres humanos nos juntamos en ese simbolismo tan bonito de Plutón en Acuario, en lo acuariano. Nos juntamos para reclamar que no puede ser. Por eso el mundo se divide como se va a dividir, en dos grupos muy, muy separados. Pero va a haber una unidad de criterio, es la unidad de todos pidiendo que los sistemas energéticos se protejan. Y es el motivo principal por el cual el sistema neoliberal de usura y especulación de lo privado, de todo vale con tal de producir y de... ¿Cuál es esa famosa palabra tan importante? Crecimiento. Es sin lugar a dudarse el motivo por el cual todo esto acaba cayendo. Ya he indicado que es muy posible que sea durante la conjunción de Urano y Saturno. He descendido un poco más en la web, te voy a marcar migraciones masivas. Y te voy a recordar que cada uno de estos eventos críticos globales, que son definitivos, son marcadísimos, los voy a ir desarrollando con vídeos, pero voy a seguir haciendo el resumen, que si no se va a pasar este vídeo de 1h30 y pretendía que fuera más cortito. El tema de las migraciones masivas es un tema infinito, podría estar hablando todo el día acerca de ello. Tienes una sección muy larga, muy bien explicada. El tema migratorio es además un tema muy delicado, levanta pasiones y conflictos. Nos habla del mundo sublunar. El mundo lunar es ese que hemos heredado de nuestros ancestros, es el mundo de la protección del hogar, de lo familiar. La luna también es reflejo de lo territorial, por ser la luna el planeta regente de Cáncer, que es el signo de la casa 4. Así que es un tema delicado, un tema que va a agitarnos a todos. No va a suceder, según he estado viendo, de manera inmediata, pero la línea de lo que nos marcan los tres transpersonales en el cielo indica claramente, conjuntamente con la caída de lo capricorniano, por supuesto, la pérdida de identidad de los países, de las naciones. Hay que recordar que Acuario es eso, es todos juntos, el colectivo humano, y hay que recordar que los países, las naciones se crearon en cierto momento dado, se crearon fronteras, se marcaron territorialmente. Es un sistema capricorniano y como tal veremos su caída en un futuro. Veremos asociado a este tema de las migraciones masivas y las pérdidas de identidades en prácticamente todos los países del mundo, relacionado con las monarquías, con los reyes, con aquellos que han heredado del pasado europeo, básicamente de los últimos 500 años, un caerse, un verse asociado a esa caída. Es un tema que he mirado mucho, he mirado a las casas monárquicas europeas. No voy a entrar a fondo en este tema, pero es un tema caliente. Es un tema que a partir de 2028, ya te voy indicando, que en mayo del 2028 la Comunidad Europea se segrega, se fragmenta territorialmente por muchísimos motivos económicos, de discrepancias entre países,
por caída económica, por oleadas masivas, sobre todo. Así que este tema de las migraciones masivas y cómo afectan a los países, a sus territorios, y cómo el anterior orden de dirección del mundo, un mundo europeo que se creó pues a partir de cuando pudimos hacer nuestras fronteras y nuestros queridos países, va a verse tambalear. Con la fragmentación de Europa en este abril-mayo del 2028, luego llegaremos ahí, deja completamente debilitado al pasado histórico en el que se fraguaron estas naciones. Es un momento muy delicado para Europa, no solo porque se va a volver a fragmentarse territorialmente, vamos a volver al principio, va a ser bastante insoportable ver cómo ha sido infructuoso, cómo ha sido muy frustrante todo el periodo de desarrollo de la Comunidad Europea, básicamente porque habíamos heredado una Europa que estaba supeditada a los Estados Unidos de Norteamérica tras la Segunda Guerra Mundial, y a lo mejor una parte muy grande de los europeos no sabíamos que estábamos condenados a ver la caída del mundo neoliberal heredado USA. Así que todo se mezcla, todo cae, todo el pasado heredado desde la Segunda Guerra Mundial cae y se ajusta de vuelta. Es parte de lo que nos enseña este periodo, cómo Plutón en Acuario va a hacer varias cosas. Una de ellas es haber dejado a Plutón en Capricornio tambaleándose. Hay que recordar, y lo voy a recordar en este momento, algo muy interesante que tiene que ver con las eras. La era de Piscis empezó aproximadamente en el año 33 a.C. Tuvimos la venida de un Mesías y a la vez, prácticamente a la vez, se fraguó el Imperio Romano, un imperio que por supuesto es un sistema jerárquico capricorniano. Y todo esto se dio en la era de Piscis, porque Piscis es el único signo inmaterial que permite que en su espacio, dado que es inmaterial, que en su espacio se construya, se generen mundos. Piscis está encantado de que Capricornio construya estructuras de toda índole en su dominio, en esos 2148 años que ha estado rigiendo. Así que Capricornio ha estado encantado de construir imperios, asfalto, estructuras, industrias, desarrollos industriales. Todo se mezcla en este periodo y lo que realmente vemos con esta salida de Plutón a Acuario desde Capricornio y ver caer el mundo capricorniano es una caída de 2000 años de antigüedad, una caída verdadera de todo aquello que es lo capricorniano. A veces explico el mundo de Piscis, esta era de Piscis en la que hemos estado y que todavía tiene 89 años de recorrido, como si fuera una caja. Uno abre una caja y dentro no hay nada. Esa nada es Piscis, es una caja vacía sin nada dentro donde puedes meter todos los objetos que quieras. Los objetos que metes son objetos capricornianos. Los objetos, todo aquello que es construible es capricorniano, es saturnino. Así que así se entiende muy bien lo que ha estado haciendo Capricornio en esta caja de Piscis, donde todo tiene cabida, todo lo que es construible. La caída de lo capricorniano también está marcadísima. Aplicando astrología precesional, estamos, como ya lo he dicho antes, en el último máximo de su era, y ya no hay ni más mínimos ni más máximos de su era hasta la entrada de la era de Acuario. Así que estamos viendo el final simbolizado por este último máximo de todo esto capricorniano que te acabo de contar. No será hasta 2115
cuando veamos realmente que entramos en un mundo nuevo. No sé qué pasará, por supuesto, pero ese es el momento en el que verdaderamente lo capricorniano cae. Como has visto, el tema de las migraciones masivas da para hablar largo y tendido. Uno se puede pasar pues toda la vida hablando de la transformación de un mundo organizado en países a un mundo unido. Pues te puedes imaginar que va a ser el tema central de los próximos 100 años de conversaciones entre seres humanos. Y este mundo empieza desde el apagón de 2 semanas, desde la llamarada solar. Está relacionado con el conflicto territorial en España, lo voy a marcar. Un conflicto que cualquier español sabe que está sucediendo. Llevamos polarizados en España, no sé si son 12, 14, 16 años de gritos insoportables de los políticos entre sí, más allá de que algunos, por supuesto, como todos los seres humanos, algunos sean buenos y quieran hacer las cosas bien, otros solo quieran hacer lo que ellos quieren hacer. Un mundo polarizado español que va a ver cómo entra en una media guerra civil. Media guerra civil porque se cumple media subera de 1936, que es cuando se dio la guerra civil en España. Ahora en 2025 cumplimos media subera y todo esto que estamos viendo de cómo se ha ido calentando el ambiente político en España y cómo nos han ido calentando a nosotros, por supuesto, lo refleja perfectamente bien la astrología precesional. Se da media subera y por eso digo que es media guerra civil. Está asociado a las migraciones masivas porque, por supuesto, en España vamos a ver, y ya lo estamos viendo, cómo llegan pateras de seres humanos desde África pidiendo ayuda, pidiendo vivir en un mundo mejor. Esto que hemos estado viendo solo es el reflejo de lo que va a aumentar exponencialmente a partir de mayo. Te puedes imaginar si se funden los cableados eléctricos de ciudades en África como El Cairo o Casablanca, sistemas energéticos, eléctricos o hidráulicos construidos con muchísima menos fortaleza para aguantar eventos de este tipo que en Europa o en países desarrollados. El caudal de migración que va a llegar a España. He levantado la carta natal de Canarias, he levantado la carta natal de Ibiza, he levantado la carta natal de Valencia. Para mí es muy claro que este es solo el principio. No creo que haya capacidad para parar ni en España ni en ningún lado del mundo las oleadas masivas que se van a dar. Es parte absoluta de las peleas que hay en el Congreso entre la izquierda y la derecha. Ya se está peleando a nivel comunidad, reclamando más protección. Y al levantar las cartas natales que te he indicado, he visto claramente cómo las fronteras están tocadas y hay eventos. Así que es de esperar que, por muy duro que esto suene, Canarias no pueda recibir la ayuda necesaria para evitar la llegada de no sé cuántos migrantes. Imaginémonos que 100.000, es 100.000 personas sin ayuda, pidiendo agua y comida en las Islas Canarias. Solo puede llevarnos a la palabra de caos. Esto mismo lo he hecho con Ibiza. Tengo muchísimos amigos allí, así que tengo muchísimas cartas natales. Todas las cartas natales que he levantado de personas que residen en la isla tienen extrañísimos movimientos los siguientes meses, años. Así que asocio una parte de la guerra civil que tenemos en España, esta media guerra civil, a todos estos movimientos migratorios. Tienes en la sección de España levantada la carta natal de la guerra civil. Es fiel reflejo, muy parecida
a la carta natal del eclipse del 29 de marzo de 2025, lo tenemos ya muy cerquita. Tenemos, igual que pasa en Estados Unidos, la acumulación de 7 planetas entrando en la casa 4, colocándose, tocando la cúspide 4, ese punto tan delicado que nos indica entrada y salida de las fronteras, movimientos en lo territorial del país. Así que resulta bastante evidente que en España vamos a tener un año muy complicado. Bueno, es un año que va a ser complicado para todos los países, pero de alguna manera en España puede que sea más complicado. Estoy trabajando con la técnica de levantar mapas geodéticos. Este es otro tipo de sistema astrológico predictivo. Daré más información en otro vídeo. Solo quería decir que está muy asociado a la dana que ha pasado en Valencia. Está asociado esta técnica a cómo se van a levantar los volcanes en Asia-Pacífico en este otoño. Es una técnica de la que hablaré en un futuro. Esto es lo que tiene la astrología, cuando se utilizan todas las técnicas que uno tiene a mano, pues se puede ver mucho más claramente el panorama. Bueno, voy a acabar el vídeo aquí porque ya ha pasado de 1 hora largo y me pondré a trabajar en la segunda parte de este vídeo, así que espero que te haya interesado este análisis astrológico de los próximos 4 años. Un abrazo.